lleno total, retumba el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con el informe de los primeros 100 días de gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Contingentes de las 16 alcaldías, trabajadores capitalinos y simpatizantes morenistas buscaban escuchar en vivo y en directo el avance de la construcción del segundo piso de la transformación en la Ciudad de México. Por lo que debido a la gran afluencia y para comodidad de los asistentes, se colocaron 2 pantallas gigantes para transmitir el mensaje de la jefa de gobierno. La jefa de gobierno Clara Brugada sigue el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, siendo un gobierno de territorio y no de escritorio. Así se vivió este informe de actividades en estos primeros 100 días. Escuchemos con atención este emotivo momento donde el pueblo es el principal protagonista de este cambio. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al Auditorio Nacional. Démosle un caluroso recibimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Es esencial para una ciudad que aspira a ser la capital de los derechos y libertades. Así que nos mueven los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y esta es la guía de todos los funcionarios públicos que me acompañan en este gobierno. Me honra haber luchado y gobernado al lado del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y como ciudadana y gobernante, me siento orgullosa de tener a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Un fuerte aplauso y gran reconocimiento a la presidenta. Es momento de unidad nacional. Apoyo total y sin reservas a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las amenazas del norte. Apoyo a su defensa de nuestros hermanos migrantes y de la industria nacional. Somos una nación solidaria y generosa, pero también somos una nación fuerte y con una gran historia de resistencia. Unidad nacional frente a las amenazas. Y desde este lugar quiero convocarlos a respaldar a nuestra presidenta y apoyar a nuestros hermanos migrantes. Estoy segura que todas y todos ustedes, todas las instituciones de la ciudad, vamos a unirnos a favor de México. Nos anima la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, que significa derechos, libertades plenas, más democracia, seguridad, justicia, bienestar y prosperidad para todas y todos. En 100 días hemos establecido con claridad las características y los principios, las rutas de las transformaciones que habrán de guiar la acción diaria de este gobierno. Tenemos un plan y todas las personas servidoras públicas que colaboran en este gobierno
tienen responsabilidades concretas para realizar. Gobernar no es administrar las carencias, es ir a la raíz de los problemas e implementar soluciones. Nuestra meta es el bienestar del pueblo. Nos guían los siguientes principios: gobierno de territorio y no de escritorio, gobierno atento, gobierno feminista que defiende el derecho de las mujeres, gobierno honesto, austero y eficiente, gobierno incluyente y democrático, gobierno que reivindica por el bien de todas y todos, primero las y los pobres, gobierno que protege a sus ciudadanos y construye paz a cada día, gobierno que garantiza el respeto de la ley. Quiero decirles que asumimos el gobierno en una ciudad que está en marcha y trabajando, una ciudad en pie y en transformación. Y tenemos muy claro que este pueblo votó en favor de la continuidad de la transformación. Así que nuestro punto de partida es el gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, quien puso bases muy sólidas para avanzar. Quiero reconocer el enorme trabajo realizado por la doctora Claudia Sheinbaum, quien fue una jefa de gobierno excepcional, que ha dejado una obra extraordinaria y políticas públicas que vamos a consolidar y expandir. Con su gobierno, la Ciudad de México se convirtió en un referente mundial en temas de innovación digital, movilidad sustentable, cuidado al medio ambiente, recuperación del espacio público, muchos temas más. La Ciudad de México se convirtió en ejemplo de seguridad, gobernabilidad y justicia. Lo que informamos hoy habría sido muy difícil o imposible sin el gran trabajo realizado por nuestra presidenta. Y asimismo, quiero reconocer el gran trabajo que dejó Martí Batres Guadarrama en el último año de este gobierno. Un fuerte aplauso y gran reconocimiento a Martí Batres. Del 2018 al 24, la ciudad se transformó y recuperó su vocación progresista. Por esta razón, la mayoría de los ciudadanos de esta capital manifestaron su respaldo de continuar con la transformación y eligieron a la primera mujer presidenta. Y también eligieron jefa de gobierno que proviene de la periferia de esta ciudad. Se dice fácil, pero significa un cambio cultural y político profundo. En 100 días, la ciudad respaldó las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión para concretar cambios profundos en materia de justicia, igualdad sustantiva, derechos de los pueblos indígenas, programas sociales, derechos de los animales, Guardia Nacional, salarios, vivienda a personas trabajadoras, seguridad pública, prisión preventiva oficiosa, simplificación orgánica y protección a la salud. Así que reconozco a nuestras diputadas y diputados locales y federales en su firme respaldo a favor de las transformaciones de México, su apoyo al Plan C que presentamos a los ciudadanos y que el pueblo respaldó. Reconozco también aquí en la ciudad su apoyo para que el presupuesto saliera por unanimidad. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, diputadas y diputados.
locales. Reconozco también que se necesita avanzar en compromisos con la ciudad y todas las propuestas que hemos enviado al Congreso de la ciudad, como por ejemplo reformas para combatir la extorsión o modificaciones a la ley orgánica, se han aprobado. Muchísimas gracias. Durante estos 100 días hemos trabajado de forma institucional y transparente con todas las alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México, a quien agradezco la presencia el día de hoy en este acto de rendición de cuentas. Respetamos la voluntad ciudadana que les dio respaldo para ser ustedes los gobernantes locales y trabajamos juntos para resolver los grandes desafíos que tienen en sus alcaldías. Cogobernamos juntos esta gran ciudad. Por ello, alcaldes y alcaldesas, propusimos un incremento histórico en el presupuesto de las alcaldías, el mayor de los últimos 20 años, para que cuenten con recursos suficientes para responder a las demandas de las y los ciudadanos. Soy defensora de los gobiernos locales porque son los más cercanos a los ciudadanos y tienen que contar con todas las herramientas y recursos para atender a la gente y resolver sus problemas. Somos gobernantes y tenemos que trabajar juntos de la mano como lo hemos hecho en estos primeros 100 días. Gracias. Quiero saludar a las fuerzas federales de seguridad presentes. Muchísimas gracias, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Muchas gracias. Arrancamos este gobierno 100% comprometidos con la transformación, la seguridad y el bienestar de la gente y 100% entregados a la ciudad. Buscamos hacer de esta ciudad un lugar donde todas y todos tengan los mismos derechos, sin importar su color de piel, su género o el lugar donde vive, donde todas y todos tengan la misma posibilidad de ejercer los derechos, donde no haya muros invisibles que separan la ciudad o la segregan, porque la ciudad somos todas y todos. Y lo más importante son las personas. Y hay que reconocer que esta ciudad tiene una deuda histórica con las periferias. Así que llegó el momento de comenzar a saldar esas deudas. Nuestro proyecto de transformación tiene como fin cerrar las brechas de desigualdad económica, territorial y de género. Las periferias están en el centro de las preocupaciones y ocupaciones del gobierno de la ciudad, para que las zonas más altas de la ciudad central dejen de estar en el olvido y den un salto a la movilidad, salud, agua potable, seguridad y servicios públicos. Trabajamos todos los días para que las periferias dejen de ser sinónimo de desigualdad. Queremos derechos plenos a lo largo y ancho de esta ciudad. En nuestro primer día de gobierno, acudimos en auxilio a las comunidades de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, que fueron afectadas por una tormenta atípica que inundó viviendas y afectó cultivos. Ese día realizamos
nuestro compromiso con la descentralización del gobierno, porque nuestros equipos de emergencia demoraron horas en llegar y no lo podemos permitir. No podemos tener concentrados en las zonas centrales al personal y al equipo. Se acabó la ciudad centralista. El gobierno no puede estar lejos, debe estar desplegado en todo el territorio de la ciudad para enfrentar cualquier problema y proteger a la gente. Por ello, estamos avanzando en la creación de las casas de gobierno, donde estarán todos los servicios y el equipo del gobierno de la Ciudad de México para responder a las demandas ciudadanas. Eso significa gobernar con cercanía y proximidad con el pueblo. Y no se trata de una frase bonita, es una forma de gobernar, de organizar los recursos, de distribuir al personal, de distribuir la maquinaria, los insumos, los servicios públicos, de cumplir con nuestras responsabilidades con todas y todos quienes habitan en esta gran ciudad. Por ejemplo, en temas de salud prehospitalaria, ¿cuánto tarda una ambulancia para llegar a Milpalta? ¿Cuánto tardamos en llevarla a algún hospital? Así que con esta visión y característica hemos decidido, por ejemplo, en ese tema, que vamos a tener de ambulancias para Milpalta los helicópteros de la Ciudad de México, para que trasladen lo más pronto posible a las personas que viven muy lejos de los lugares a donde hay que atenderlos. Este año abriremos 22 casas de gobierno. Cada alcaldía tendrá al menos una y las más grandes tendrán más. Gobernar con la gente también significa escucharla, mirarla a los ojos, atender sus solicitudes, demandas, inconformidades y también escuchar sus propuestas, pero también sus protestas. Significa ponerse en los zapatos de los ciudadanos. Por ello, todos los martes salimos al Zócalo, todo el gabinete, a recibir a la gente y atender sus demandas. Esto le quita la coraza que a veces envuelve a funcionarios públicos y que los hace inaccesibles a la gente. La gente llega y ahí va a encontrar siempre a todas las secretarias y secretarios y no se le escapa ni uno. Las audiencias públicas no solo permiten atender directamente a las personas, también dan la oportunidad de saber cuando algo está bien y también cuando fallamos. Así la gente se transforma en los ojos y en los oídos de la jefa de gobierno y sin intermediarios sé lo que está ocurriendo en la ciudad, lo que marcha bien o lo que no. Quiero entonces darles las gracias a las más de 1000 personas que llegan todos los martes a este ejercicio de gobierno y que nos señalan temas puntuales y nos permiten evaluar y corregir. Desde el gobierno caminamos y tocamos puertas, casa por casa, platicamos con la gente, casa por casa construimos soluciones, casa por casa detectamos problemas en la comunidad y aplicamos soluciones precisas. Casa por casa hacemos gobierno y de la mano de los alcaldes y de las alcaldesas. Es una forma nueva de gobernar que no deja dudas, que nuestro gobierno es de territorio, no de escritorio. Y así también empezamos con la construcción de la utopía en la ciudad. Esta utopía ha comenzado.
Estamos diseñando los proyectos de las primeras 16 utopías y en las próximas semanas iniciará su construcción. Una utopía en cada territorio, en cada demarcación, en cada alcaldía. Vamos a intervenir en este primer ejercicio 648,000 metros cuadrados de superficie para transformarlos en equipamientos de primer nivel para asegurar un horizonte de derechos a todas las personas. Nuestro objetivo es construir 100 hermosas utopías en los 6 años, que tendrán servicios deportivos, actividades artísticas y culturales, acciones educativas de bienestar y servicios de cuidados. Las utopías son una política pública que combate las desigualdades sociales, territoriales, poblacionales y de género. Las utopías recuperan lo mejor del urbanismo social. Son una irrupción estética y la arquitectura se utiliza como herramientas para la transformación de la vida urbana. Las utopías buscan hacer la ciudad de los 15 minutos. Las utopías se construyen bajo la perspectiva del derecho a la ciudad, donde el espacio público se revalora como símbolo y tesoro comunitario y se convierte en común de la ciudad, donde la gratuidad, porque tenemos que remarcar, todos los servicios de las utopías serán gratuitos. Permite la inclusión y el ejercicio pleno de derechos. Así que las utopías son el primer modelo de bienestar que hace justicia a las mujeres. Con el sistema público de cuidados son también una estrategia de prevención de la violencia y la construcción de paz. Creemos en la cultura, el arte, el deporte y la recreación como elementos profundamente transformadores de la vida comunitaria, que ayudan a recuperar la convivencia, la paz y la seguridad. Las utopías también han creado nuevas centralidades. Iniciamos también el proyecto de Parques Alegría. Alegría también se convierte en un acrónimo cuyo nombre significa arbolar, limpiar, embellecer, gozar, reír, incluir y amar. Y eso es lo que queremos que pase con la transformación del espacio público. El Parque Sosomoc de Azcapotzalco, el Parque Lineal Cricri en la Magdalena Contreras y el Parque Den en la Gustavo Amadero se rehabilitaron, se llenaron de color, se colocaron árboles y áreas verdes, se instalaron espacios para los juegos y las infancias. También se promovió iluminación en andadores y caminos. Estos parques han beneficiado en estos 100 días a más de 200,000 personas que transitan por ello. La meta es rescatar y transformar 52 parques Alegría en la Ciudad de México en este año. Es decir, vamos a rescatar un parque cada semana de año. Y empezamos también con el bachetón para atender los baches de las vialidades primarias y en coordinación con los alcaldes de las vialidades secundarias. En estos 100 días se han reparado 30,290 baches y para 2025 en las avenidas de red primaria atenderemos 800,000 metros cuadrados que equivale a atender 200,000 baches de toda la red primaria de la Ciudad de México. Construimos nuestro primer camino de mujeres libres y seguras,
cerca de 5 kilómetros de camino sobre la calzada, una de las vialidades de ciudad ubicada en la Gustavo Amadero. Hoy se han transformado en un espacio iluminado, seguro y lleno de color, que resalta la identidad de esta demarcación y de toda nuestra ciudad. También arrancamos ya la iluminación de la calzada de Tlalpan. Serán 16 kilómetros que pronto se inaugurarán y continuaremos con Avenida Insurgentes, que se va a transformar a lo largo y ancho de la ciudad. Avenida Tláhuac, Eje Central, Avenida Chapultepec, y en cada una de las alcaldías, por muy lejas que estén, estaremos transformando sus avenidas principales. Impulsaremos también la estrategia de polígonos del bienestar, que implica la recuperación integral de colonias completas. Las vamos a transformar con bacheo, iluminación de todas sus calles, intervención de sus escuelas, y estas colonias van a ser las que visitemos casa por casa, que además de atender las miles de solicitudes que hace la población, estaremos transformándolas de la mano de las alcaldías de la Ciudad de México. Desde el primer día de gobierno hemos estado comprometidos con la seguridad de la gente. Seguimos la ruta trazada por la doctora Claudia Sheinbaum. Con ella se logró disminuir la incidencia delictiva hasta llegar de 2019 a 2024 en una reducción del 59% de los delitos de alto impacto. Estos resultados pueden verse también en el promedio diario de delitos, que bajó de 154 delitos en 2019 a 64 delitos diarios en 2024. Delitos como el robo de pasajero a bordo de microbús, hubo reducción del 61%, y el homicidio, el más grave de los delitos, bajó en un 40%. No solo bajaron las carpetas, también la percepción de inseguridad mejoró en un 30% de 2018 al 2024, y también subió la confianza en las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué hemos hecho nosotros? En primer lugar, quiero decir que seguimos avanzando con la disminución de los delitos de alto impacto. Cerramos 2024 con una disminución, con la tendencia hacia abajo en estos delitos. Y este mes de enero ha sido uno de los meses con menos incidencia delictiva en los últimos 7 años. Vamos a continuar con la estrategia que funciona. Ya hemos avanzado, aumentamos, por ejemplo, un 20% los cuadrantes, es decir, las divisiones territoriales con las que prevenimos y combatimos el delito. Pasaron de 847 a 1011 cuadrantes en la ciudad. ¿Y para qué lo hicimos? Para aumentar el despliegue territorial de la policía y acercarla más a la gente, incrementar el patrullaje, contar con la mayor capacidad para atender emergencias y para que la ciudadanía evalúe mensualmente a los elementos policiales que cuidan de sus calles. Para cumplir lo anterior, también vamos a rehabilitar durante estos 6 años los 400 módulos de seguridad que están abandonados o que tienen tipo de actividades en medio de las colonias, y este año empezaremos por tomar los primeros 100 módulos de policía que serán equipados en cada colonia. Para lograr
tener más y mejores elementos de policía, vamos a apoyar a la Universidad del Policía. Este fin de año se graduaron 463 nuevos elementos e iniciaron una nueva tarea que es cuidar a la población. Yo quiero pedir un aplauso aquí a todas y todos los policías de la Ciudad de México que salen todos los días a cuidar esta ciudad. Y vamos, también vamos a construir el hospital de los policías. Así que en seguridad es importante la coordinación con las autoridades federales y locales. Por eso es que los gabinetes son esenciales para la seguridad. Quiero agradecer a la fiscal general de la Ciudad de México, la maestra Berta Alcalde Luján, su voluntad para sumar esfuerzos en favor de la seguridad y la justicia desde su propia autonomía. La fiscal acaba de iniciar sus funciones y vamos a apoyarla en la gran tarea que tiene por delante de continuar con la transformación de la Fiscalía para hacerla la puerta de entrada a la justicia. También, frente a la injusticia, hay que actuar siempre del lado de las víctimas. Y así acaba de actuar la fiscal, con la remoción de un servidor público de primer nivel de la Fiscalía que perdió de vista este principio. Apoyamos estas decisiones. Quiero también reconocer al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien trabaja con las instituciones de la ciudad para garantizar justicia. La ciudad es ejemplo de trabajo coordinado por la seguridad y la justicia. Y sabemos que en este tema de seguridad no hay que descuidarlo ni un minuto. Así que agradezco a los alcaldes y alcaldesas por todo lo que hacen todos los días por mejorar la seguridad en la Ciudad de México. Y aquí, en el gobierno de la ciudad, nos reunimos todos los días, antes de las 7 de la mañana, con todas las áreas de seguridad. Nos hemos reunido 92 veces en estos 100 días. Y en estas sesiones salen las estrategias integrales. Una de ellas fue contra la extorsión. En este aspecto logramos hacer reformas legislativas, gracias diputados y diputadas, para aumentar la pena de este delito, y también se va a crear la nueva Fiscalía Especializada y muchas acciones preventivas con los sectores sensibles al tema de la extorsión. Otra estrategia que surgió del gabinete fue el programa Auxilio Escolar, que se implementa en los planteles educativos de nivel secundaria, media superior y superior de la Ciudad de México. El plan de auxilio escolar implica que tendrá un servidor público afuera de cada una de las escuelas secundarias y preparatorias públicas de esta ciudad. Cada plantel tendrá garantizado entradas y salidas pacíficas a beneficio de nuestros jóvenes. Y también estamos atendiendo caminos seguros y libres de violencia, y se instalarán videocámaras en los 626 planteles escolares que estarán conectados al C5. Otro de los delitos cuya estrategia
para combatirla surgió desde este gabinete de seguridad es contra el robo de autos. Este delito es uno de los que más daña a los ciudadanos. Por eso emprendimos operativos específicos con una fuerte cultura de prevención y cuidado. Endurecimos la regulación de ventas de autopartes y presentaremos una iniciativa para perseguir este delito más fácilmente. Cumpliré con mi palabra de convertir a la Ciudad de México en la más videovigilada de América. Así que año con año incrementaremos el número de cámaras y nos vincularemos con las cámaras de los comercios y negocios. Este próximo martes arrancamos con este programa. Hace unos días me reuní con las familias y colectivos de personas desaparecidas y quiero decirles que comparto con ustedes, con las familias buscadoras, la necesidad de trabajar sin descanso buscando a todas y todos. Vamos a fortalecer la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México para que cuente con todos los recursos necesarios e instalaremos un gabinete especializado en el tema. Estamos construyendo una propuesta integral de atención que seguramente también implicará reformas legislativas y espero contar con el apoyo de los diputados y diputadas. Y les decimos a las familias buscadoras que buscan a sus seres queridos que no están solos, que no están solas. Los vamos a apoyar. No puede haber paz ni transformación verdadera si no se combate con fuerza la violencia contra las mujeres. Y para cuidar de ellas, en el marco del 25 de noviembre presentamos la estrategia Nos queremos siempre vivas, libres, poderosas e iguales. Y con 25 acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, estaremos trabajando en ello. Dentro de ellas destacamos que mantendremos la alerta de género mientras sigamos teniendo feminicidios en la Ciudad de México, tendremos alerta de género. Crearemos la Defensoría Social y Jurídica de las Mujeres. Instalaremos 100 espacios de orientación jurídica y atención psicológica. Llevaremos a cabo la gran tarea de visitar todas las casas de esta ciudad. Porque, por ejemplo, en el tema de violación sexual, que uno pensaría que la casa es el lugar más seguro de las mujeres, pues resulta que no. Así que llevaremos a todas las casas talleres para hablar de lo que es la violencia hacia las mujeres y la violencia familiar. Tomemos tan en serio este tema como son los delitos que se cometen todos los días contra las mujeres. Como sabemos, la ciudad enfrenta un gran reto en el tema del agua, en medio de las sequías y las fuertes lluvias provocadas por el cambio climático. A través de la nueva Secretaría de Gestión Integral del Agua, trabajamos en la elaboración del programa hídrico para dar atención inmediata a las necesidades de los habitantes y para ser sustentable y darle futuro a esta ciudad. Este año haremos un gran proyecto de recuperación de agua de lluvia para infiltrar los mantos acuíferos. Estamos construyendo 100 obras de alto impacto para dirigir millones de litros de agua al subsuelo. Vamos a construir y rehabilitar presas y vasos reguladores para prevenir inundaciones y alimentar acuífero en las zonas de la capital. Una de las primeras obras que hicimos en estos 100 días fue rehabilitar
la laguna de infiltración en desarrollo urbano Quetzalcóatl. Concluimos esta obra en donde convertimos un basurero y depósito de aguas contaminadas en un bello espacio público para el recreo y esparcimiento, además de que infiltra el agua. Y haremos lo mismo en la presa del río Becerra, en Barrio Norte, que ya estamos en Álvaro Obregón. Y así en 10 lugares de esta Ciudad de México este año. También este año en el que celebramos los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, señalamos la importancia del sistema nampero desarrollado por los xochimilcas. Ahí está. Así que tema de manejo sustentable que ha resistido más de 5 siglos y que vamos a recuperar la ciudad lacustre, a dar y a sanear los lagos de Xochimilco de la mano de su pueblo. La ciudad tendrá que entrar también, es algo de reflexionar, a la era del agua regenerada. Este año vamos a invertir 500 millones de pesos para aumentar la capacidad de la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella. Vamos a pasar de 1.700 litros por segundo actuales que se tratan hasta llegar a su máximo potencial, que son 3.800 litros por segundo de agua tratada para la Ciudad de México. Creamos ya el C5 del agua para monitorear todo lo que acontece en este rubro. Y también inauguramos la línea H2O para reportar fugas de agua, que ha tenido un gran éxito. Casi 500 llamadas diarias a este número. Y en 100 días hemos atendido 3.244 fugas. Estamos echando a andar un gran programa de eficiencia técnica de operación de la infraestructura hidráulica, que consiste en automatizar y modernizar la operación del agua potable, con la cual vamos a recuperar 3.500 litros por segundo, casi el mismo volumen que recibimos hoy del Cutzamala, con solo modernizar y eficientar la infraestructura de la Ciudad de México. Lo pensamos de desarrollar en los primeros 3 años y vamos a empezar ya en este año. Para cuidar nuestras garzas, creamos un sistema de códigos QR para prevenir y evitar que lleguen pipas no autorizadas a las garzas. Cada litro que recuperemos es un litro que podemos hacer llegar a los hogares por la red, no por pipas. Aunado a todo esto, también queremos decir que estamos sentando las bases para que la manera sobre los usos de agua, de modo que las áreas verdes, los clubes de golf y las industrias usen agua tratada y no agua potable. Aunado a todo esto, iniciamos la rehabilitación de pozos. En este año vamos a rehabilitar 110 pozos para aumentar el agua disponible. Y en donde las aguas subterráneas son de mala calidad, estamos rehabilitando todas las plantas potabilizadoras que requiera la ciudad para lograr mejorar la calidad del agua. No quiero seguir escuchando agua amarilla, agua que huele mal. Vamos a trabajar en ello. Un gran logro en estos 100 días también fue la inauguración del programa Agua Bienestar, el cual estará produciendo 20,000 garrafones diarios a partir del mes de abril de este año
y seguirá creciendo. Cada garrafón tiene un costo de 5 pesos y se ha hecho ya más de 6,000 entregas. Vamos a descentralizar en serio la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Vamos a crear centros de operación de la gestión del agua en todas las alcaldías. Este año vamos a empezar por Tlalpan, Tláhuac e Iztapalapa, que son las demarcaciones que menos agua tienen. Este año vamos a adquirir muchas unidades de maquinaria pesada. Vamos a tener 300 nuevas pipas, 40 camiones de los famosos hidroneumáticos, que se les conoce como Vactors, y equipos especializados con una inversión mayor a los 1,200 millones de pesos para fortalecer la operación y rehabilitación de lo que requiera el agua y el drenaje en la ciudad. Bueno, pasamos a la planeación. Impulsamos ya la ruta para la elaboración del Programa General de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. Queremos un plan de ciudad de 20 años o más. Ya 20 años se nos hace poco para esta ciudad, con una visión estratégica y de futuro que incluya todas las opiniones y voces de la ciudad. Creamos también la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que nos permita atender las casi 13,000 toneladas diarias de residuos generados en la ciudad, mejor conocido como basura. Y reciclaremos 250,000 llantas al año para producir impermeabilizantes y materiales de caucho en provecho del espacio público. Este año construiremos una planta más de las 4 que necesitamos para llegar. Nos propusimos la meta de que en 6 años queremos aprovechar el 50% que se produce hoy de basura. Entonces tenemos que trabajar mucho y reitero aquí el apoyo a las alcaldías para renovar el 50% del parque vehicular de los camiones de recolección. Fortaleceremos el programa Altepetl para garantizar servicios ambientales y mejoramiento del suelo de conservación en toda la ciudad. Firmamos hace poco el decreto que declara nuestra ciudad libre de maíz genéticamente modificado y presentamos un plan de 11 acciones para proteger y fortalecer la producción del maíz nativo. Así que apoyamos a la presidenta Claudia Sheinbaum en su posicionamiento de proteger nuestra biodiversidad cultural, identidad y salud de la población, porque sin maíz no hay país. Y la primera acción metropolitana ha sido la protección del bosque de agua de la Ciudad de México y del área metropolitana, con la finalidad de garantizar la sustentabilidad hídrica de la ciudad. Y se presentó una estrategia para combatir la tala clandestina y los aserraderos ilegales. Hemos tenido buenos resultados. El presupuesto de este año en movilidad es histórico. Se incrementó un 185%. Lo anterior nos permitirá modernizar y construir más y mejor transporte público sustentable, eficiente y seguro. Durante estos 6 años vamos a construir 5 nuevas líneas de cablebús y este año vamos a iniciar con la construcción de las primeras 3. En Tlalpan, una línea de cablebús que va a beneficiar al mismo tiempo 2 alcaldías, que es Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.
y otra línea de cablebús en Milpalta, Tláhuac. Eso empezaremos este año. Y el próximo año, el cablebús de Xochimilco y de Coajimalpa. Con ello, haremos justicia a todas las personas que destinan más de 2 horas para trasladarse, y así combatiremos la desigualdad y haremos justicia territorial. El metro es la columna y el corazón de la movilidad de la ciudad. Y su presupuesto para 2025 ha sido el mayor de su historia, con una asignación de 23,000 millones de pesos, con lo que se renovarán las líneas del metro. Primero concluiremos la línea 1 a mitad de este año. Avanzaremos en la renovación de la línea 3. Con apoyo del gobierno federal, se estará atendiendo la conclusión de la línea 12 del metro y se atenderá la línea A. En estos 100 días hemos modernizado, mejorado, sustituido 18 escaleras eléctricas del metro, pero vamos a sustituir durante estos años 120 escaleras más, todas aquellas que tengan más de 30 años. Y así seguiremos trabajando para renovar el metro. Estamos en la era de la electromovilidad y los distintos sistemas deben de avanzar hacia la sustentabilidad y la eficiencia. Por eso rehabilitamos 3 trenes del servicio de transporte eléctrico, pusimos en marcha 26 unidades eléctricas de Metrobús y pronto se inaugurará una nueva estación en la línea 4. Pero vamos a invertir en este año para que el tren ligero de Tasqueña a Xochimilco se fortalezca con más trenes. Avanzaremos con la sustitución de los microbuses. Como dijimos, en este sexenio le diremos adiós a los microbuses que no nos ayudan para una buena movilidad. Y de la mano de los transportistas estaremos sustituyendo los microbuses por el mejor transporte que pueda tener la Ciudad de México. Desde que arrancamos el gobierno cumplimos y emitimos 279,000 licencias permanentes y con ello realizamos también una campaña de sensibilización sobre educación vial. Se van a construir 300 kilómetros de ciclovías y se van a intervenir los 50 cruces con mayor incidencias de accidentes vehiculares. Este año también iniciaremos la habilitación de 50 kilómetros de ciclovía en Calzada de Tlalpan, que conectará el Estadio Azteca hacia el centro histórico, y extenderemos el servicio de ecobici a todas las demarcaciones de la Ciudad de México. Nos fijamos como prioridad atender el déficit de vivienda y para poder garantizar este derecho duplicamos el presupuesto para vivienda de 4,000 a 9,000 millones de pesos. En nuestra visión, la vivienda es más que 4 paredes, es el lugar donde la vida y la dignidad se construyen. Por eso tenemos un gran programa de vivienda para los próximos 6 años, con más de 200,000 acciones de vivienda. Vamos a combatir la gentrificación en la Ciudad de México con una política pública de vivienda, con vivienda nueva, con vivienda en renta para los jóvenes, con rehabilitación de vivienda en riesgo, con de vivienda. Construiremos vivienda accesible, asequible
para los que más lo necesitan. Y para empezar la vivienda en riesgo que vamos a atender, arrancaremos con un programa integral en Tlatelolco, en los edificios que tienen graves problemas. El centro histórico también será prioridad para vivienda y también será prioridad para este gobierno. El centro histórico es el centro del país. No solo vamos los que vivimos en la ciudad, sino todo el país. Así que vamos a garantizar más seguridad, vamos a darle el mantenimiento que requiere, vamos a resaltar la cultura del centro histórico y vamos a transformarlo. Queremos el mejor centro histórico para la ciudad. Hemos dicho que el mejor programa social es un empleo. Un empleo no sustituye ningún programa social. Es decir, garantizando un empleo a la población, avanzamos a la prosperidad. Así que inauguramos ya la Agencia de Empleo Tepantli-Icpac, que significa puerta al trabajo, para brindar nuevas oportunidades laborales, en coordinación con la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Seguiremos también impulsando las cooperativas como forma colectiva, solidaria y desde abajo para generación de ingresos. Y continuaremos con el seguro de desempleo a las personas que se quedan sin trabajo. Para los territorios de paz e igualdad que vamos a echar a andar a lo largo y ancho de esta ciudad, el principal instrumento con el que vamos a llegar es ofreciendo un empleo a la población en donde hay más violencia en esta ciudad. También hemos dicho que los emprendedores de hoy son los empresarios de mañana. Así que también buscamos apoyarlos en este año, en estos 100 días, apoyamos con 2,400 apoyos a los emprendedores. Vamos a seguir fortaleciendo Fondeso como el instrumento de apoyo para la población que quiere generar un negocio e ingresos propios. Fundamos la nueva Agencia de Atracción de Inversiones, que sabemos que la Ciudad de México ha sido la mayor receptora de inversiones nacionales y extranjeras. Y para ayudar a que esto crezca, creamos la nueva Agencia de Atracción de Inversiones para la Ciudad de México. Nos hemos propuesto concretar proyecto por un valor de 10,000 millones de dólares en la Ciudad de México. Queremos más inversión en la ciudad y estamos trabajando en ello. Inauguramos también ya la ventanilla única de coordinación inmobiliaria que permita agilizar trámites. Así que esta ventanilla nos obliga a coordinarnos a todos para que hagamos bien las cosas, garantizar la transparencia en los procesos de inversión y será un antídoto contra el cártel inmobiliario. Entregamos a 20,000 personas vales del programa Mercomuna para canjearlo por productos de abasto. En este año vamos a apoyar a 333,000 familias y vamos a fortalecer la economía local y a quienes más lo necesitan. Ya no tarjetas que tenían que cambiarse en los grandes centros comerciales nada más. Hoy se abre para apoyar la economía local, los mercados, las tiendas de la esquina y el comercio local.
Los vales de Mercomuna es como una especie de moneda local para Ciudad de México. Seguiremos apoyando a los mercados públicos y también vamos a apoyar ahora a las que se conoce como concentraciones, que realmente son mercados populares. Y echaremos a andar un gran programa de captación de agua de lluvia en los mercados. Ya instalamos el primer sistema de captación en el mercado Martínez de la Torre en la Cuauhtémoc, que pronto iremos a inaugurar y lo haremos en muchos más mercados. Pusimos también en marcha el programa de Ingreso Ciudadano Universal, dirigido a las personas de 57 a 59 años, en el cual brindamos apoyo económico en estos 100 días a 20,000 personas. En este año se dará el apoyo a 77,000 personas de esta edad, más del 100% de aumento en beneficiarios, y vamos a seguirlo creciendo hasta que sea universal. En cuanto a salud, impulsaremos un gran programa de prevención de enfermedades, combatiendo las pandemias de diabetes, cardiovasculares y obesidad. Este programa será para toda la familia, casa por casa, y daremos énfasis a la lucha contra el cáncer de mama. Para ello, vamos a adquirir e instalar 100 mastógrafos en toda la ciudad, más laboratorios clínicos gratuitos y todo lo que se necesite para la prevención. En estos 10 días llevamos a cabo 10,000 mastografías gratuitas en las que se rentó el servicio. Pronto lo haremos directamente sin tener que rentar, porque vamos a adquirir la infraestructura necesaria. Presentaremos las estrategias de salud mental. Hoy la salud mental va a ser prioridad para este gobierno. Echamos a andar el programa que se llama Vida Plena, Corazón Contento, como prioridad para toda la ciudad. Y tendremos un equipo muy grande de 200 especialistas en el tema que se encargarán de ofrecer sus servicios en todas las escuelas públicas secundarias y preparatorias, con el objetivo de detener el suicidio en los jóvenes y garantizar una vida plena. Está listo ya un centro de cuidado de las emociones en Tlalpan, que en estos días iremos a inaugurar. En la capital de la transformación apoyamos el programa Desde la Cuna. Por eso entregamos en estos 100 días a 20,000 apoyos económicos a niñas y niños de 0 a 3 años. Vamos a apoyar en este año 85,000 menores para que en sus primeros 1,000 días, que son los más importantes de cualquier ser humano, en donde cualquier enfermedad, si no se atiende en estos primeros días, es irreversible, vamos a dar un apoyo y vamos a acompañarlos con salud y alimentación. Les daremos acceso también a los 300 centros de atención y desarrollo infantil, lo que antes se llamaban guarderías. Vamos a construir 300 en la Ciudad de México durante estos 6 años. 100 en las utopías, 100 en la ampliación de los pilares y 100 cucos, que son cooperativas o cunas comunitarias. En esta ciudad, la niñez será protegida, sana y feliz. Es lo que queremos. Las escuelas deben ser el mejor espacio público de nuestras colonias. En esta ciudad tenemos 2,700 planteles. Por eso
arrancamos una gran estrategia de rehabilitación con el programa 1, 2, 3 por mi escuela. En estos 100 días intervenimos renovando 8 planteles y en 2025 vamos a rehabilitar 500 planteles en todas las demarcaciones. Además de la renovación física que va desde atender los baños hasta que todas las escuelas tengan techumbres en esta ciudad, vamos a cambiar el mobiliario donde se necesite y habrá aulas de cómputo con computadoras nuevas e internet en todas las escuelas de la ciudad. Y para cambiar la nota roja por la nota musical, en estos 100 días arrancamos ya con el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si por mi escuela. Lo hicimos en la escuela Gavino Barreda en el centro histórico. Este año vamos a entregar guitarras, baterías, pianos, saxofones, violines y todos los instrumentos de música a más de 300 escuelas. Allí serán nuestros semilleros musicales en las escuelas públicas. Sumando a esto, las escuelas se convertirán en el corazón y el centro de las comunidades. Vamos a abrir en coordinación con el gobierno federal los fines de semana para brindar actividades deportivas, artísticas, culturales, clases de idiomas a niñas y niños para ampliar su horizonte educativo. Vamos a continuar, por supuesto, con el programa Mi Beca para Empezar. En estos 100 días entregamos 11,300 apoyos y vamos a seguir apoyando a las niñas y niños de jardín de niños y primaria. La secundaria hoy se ha convertido en un programa federal que llega a todo el país con la presidenta. Para que los estudiantes de nivel superior no abandonen sus estudios, estamos entregando el programa social Universitarios en Movimiento, donde 20,000 jóvenes ya recibieron su apoyo económico para transporte. En 2025 vamos a apoyar a 100,000 estudiantes e iremos creciendo a universalizar el apoyo con beca para el transporte a todos los universitarios de la Ciudad de México. No abandonaremos a nuestros jóvenes, sobre todo los que viven en condiciones vulnerables. No queremos que sean o que sigan siendo la carne de cañón de los grupos. Este año construiremos escuelas transitan, actividades educativas, deportivas, formativas, inserción laboral y de elaboración de proyectos de vida libres de violencia. Vamos a tratar de hacerlo de la mano de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal. Y la primera de estas escuelas la vamos a hacer en La Morelos, en la Alcaldía Venustiano Carranza, y en Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Construiremos este año también la Universidad de las Artes, que contará con diversas carreras con visión humanista para forjar a la nueva generación de artistas. Somos una ciudad incluyente de la diversidad sexual y garantizaremos los derechos de esta población. Y este año comenzaremos con la construcción de otra clínica Condesa que estará ubicada en la Gustavo Amadero. Asimismo, se instalarán 100 espacios de prevención en toda la ciudad, de prevención del VIH, y tenemos la gran tarea de erradicar el SIDA y evitar muertes por causas de esta enfermedad.
Es lo que nos propusimos y estaremos trabajando todos los días para lograrlo. Vamos a reconocer el trabajo que hoy es invisible de las mujeres mediante la desfeminización de las tareas del cuidado, haciendo público lo privado, ampliando el sistema público de cuidados que contará con 300 centros de cuidado y desarrollo infantil, antes llamadas guarderías, 100 casas de día para personas de adultos mayores, 100 centros de rehabilitación para personas con discapacidad, 100 centros de relajación y descanso para las mujeres, 100 lavanderías y comedores populares. Vamos a hacer realidad esta gran necesidad y hacer justicia a las mujeres. Y estaremos avanzándolo no solo por la vía del hecho, sino tenemos pendiente la entrega de iniciativa de ley del Sistema Público de Cuidados para la ciudad. Y nos vamos a convertir en la primera entidad que haga justicia a las mujeres. Para ampliar la cobertura de apoyo a las personas adultas mayores, entregamos hace unos días 24,000 apoyos a adultos mayores de 63 y 64 años, la pensión para hombres bienestar. Recuerden que la presidenta apoyará a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Aquí en la Ciudad de México apoyaremos a los hombres de esa misma edad para que nadie se quede atrás. Para reivindicar que esta ciudad tiene historia y tradiciones invaluables en sus pueblos originarios, iniciamos el mejoramiento de los barrios ancestrales con el programa Yolotl Anáhuac, Corazón del Anáhuac. Vamos a visibilizar y rescatar la imagen urbana de los pueblos y barrios de esta capital, además de construir museos comunitarios para reconocer su grandeza. Comenzamos con el pueblo de San Juan Tlihuaca en Azcapotzalco y vamos a rescatar Mixquic en Tláhuac y en cada una de las alcaldías donde hay pueblos originarios. Inició el proceso también de los planes de justicia para los pueblos. Ya estamos trabajando en el pueblo de Parres, en Tlal, y en Mixuca, en Venustiano Carranza. Y seguiremos apoyando. Recibimos el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con miles de asistentes y expresamos nuestro interés de mantener este evento internacional en colaboración con la iniciativa privada, sin el uso de recursos públicos. Así que la Fórmula 1 llegó para quedarse en la Ciudad de México. Nos preparamos para el Mundial del Fútbol. Instalaremos el Comité de la Ciudad de México para que el Mundial de la FIFA en 2026 sea el mejor. El Mundial será una extraordinaria oportunidad para reafirmarnos como una ciudad cosmopolita, vibrante, hospitalaria y fraterna. Será un mundial con protagonismo de las mujeres, grandes espacios públicos, aliados con la diversidad y por ello sin homofobia ni discriminación. Vamos por un mundial con juego limpio y sociedad justa, en donde ruede libremente el balón y gane la igualdad. La ciudad le apuesta al turismo como generador de bienestar y prosperidad. Vamos a promover la Ciudad de México, su riqueza cultural y sus sitios. El Mundial del Fútbol será una oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de esta ciudad y su gente. Respetamos el derecho al trabajo, pero también al disfrute del espacio público. Por ello realizamos el operativo en el centro histórico, donde se ayudó a cuidar el espacio público, siempre con diálogo
siempre platicando, pero con firmeza defenderemos el espacio público de la Ciudad de México. Y para ser una ciudad siempre alerta, entregamos también 11 camiones de bomberos que se suman a 293 unidades que ya existen, y nuestro compromiso es tener estos 6 años 400 unidades para los bomberos. ¡Que vivan los bomberos de la Ciudad de México! También entregamos reconocimientos a más de 6,000 trabajadoras y trabajadores que llevan más de 50 años trabajando en el gobierno de la ciudad. Y se les entregó el Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público de la Ciudad de México. También reconocimos a los mejores deportistas con un Premio Estatal del Deporte, y nos comprometemos a hacer de la Ciudad de México la ciudad más deportiva. Como no queremos una ciudad centralista, en diciembre festejamos en el Zócalo, pero también festejamos en las 16 alcaldías. Instalamos 16 pistas de hielo a lo largo y ancho de la ciudad, y también hubo festejo de Reyes para los niños, ya no solo en el Zócalo, sino en 16 territorios más alejados de la ciudad. En la capital de la transformación garantizamos el derecho a cultura y al esparcimiento. Así que en estos días, en estos 100 días, celebramos la visita de Bomba Estéreo y de Fito Páez, que hicieron vibrar la plaza principal de nuestra capital. Y también acompañamos el fin de año, el cierre del año, con Polimarch en el Paseo de la Reforma. Continuaremos con los conciertos gratuitos y grandes eventos en el Zócalo de la ciudad y en todas las plazas públicas. También somos una ciudad animalista, que ve por los derechos y que está determinada en ver por su cuidado y en asegurarse que tengan una vida digna. Así que estaremos viendo ya como propuesta que la Fiscalía tenga una Fiscalía Especial para la Defensa y Protección Animal. Es la propuesta. Y realizaremos 50,000 esterilizaciones gratuitas. Iniciaremos la construcción de un nuevo hospital veterinario en la Ciudad de México y 20 clínicas veterinarias a lo largo y ancho de la ciudad. Adecuamos los espacios públicos para crear parques para perros. Y estamos implementando una estrategia especial de cuidado de los gatos, que han hecho de su hogar diferentes edificios y recintos públicos como los panteones. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad para atender riesgos y proteger a la gente. Todos los recursos para tener una ciudad preparada en protección civil y ante los desastres. Nuestro gobierno entonces tiene una visión metropolitana. Y aquí está la gobernadora del Estado de México para que juntas, con más gobernadores que forman parte del área metropolitana, no dejemos que las divisiones administrativas y políticas dividan las soluciones. Tenemos retos comunes y vamos a enfrentarlos de la mano de los demás gobernadoras y gobernadores, en seguridad, en agua, en medio ambiente y en movilidad. Ciudadanas y ciudadanos, ya vamos a concluir. En 100 días hemos definido la agenda de las transformaciones de la ciudad. Han sido 100 días de acciones y 100 días de compromisos cumplidos. Cada cosa que hemos hecho, cada anuncio que hemos realizado, cada obra que ha comenzado, cada acción implementada es el comienzo de un proyecto de transformación amplio y profundo.
orientado a mejorar la vida de las personas y las comunidades. Ninguna de las acciones que hemos realizado durante este tiempo son un evento aislado. Define el actuar inmediato y futuro. Gobernamos para todas y todos. Luchamos por la felicidad del pueblo. Este 2025 vamos a conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Hace 700 años, el pueblo mexica, al cabo de siglos de peregrinaje, de migraciones, se asentó en este valle. México Tenochtitlan fue la utopía de nuestros ancestros. Para muchos era un sueño imposible. Después de siglos de peregrinaje, decidieron asentarse en un pequeño islote, persiguiendo un designio: fundar la ciudad donde vieran a un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Siglos después, la utopía de nuestros ancestros se transformó en nación. Nación que lucha y se une, que resiste y defiende. En esta ciudad, la utopía que reivindicamos es la ciudad como espacio civilizatorio. Una ciudad sin desigualdad. Esa es nuestra utopía. La Ciudad de México como lugar de todas y todos los mexicanos. Y también ciudad refugio, una ciudad próspera y con prosperidad compartida. Una ciudad más segura y con paz cada día. Una ciudad feminista, una ciudad con agua para todas y todos. Una ciudad con el mejor transporte público, una ciudad educadora, una ciudad cuidadora, una ciudad del conocimiento, una ciudad con la cultura extendida en todas las partes, una ciudad más moderna, más conectada y con la mejor tecnología para la atención de los servicios. Una ciudad la más lectora. Una ciudad saludable, una ciudad que respeta, que reconoce el derecho de todas las personas a la diversidad sexual, una ciudad sustentable, una ciudad que respeta y protege a los animales, una ciudad que reconoce, que apoya a sus pueblos y barrios originarios, impulsora de la bicicleta, solidaria y alegre, una ciudad que persigue y logra sus utopías. A eso aspiramos y por eso trabajamos todos los días. Trabajamos todos los que estamos aquí y todos los que están aquí. Así que muchísimas gracias. Seguiremos caminando con ustedes. ¡Que viva la Ciudad de México!